¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues bien, la idea hoy es seguir la misma temática, ¿vale? La misma línea que hemos estado trazando, ¿vale? Y que hemos visto, este sería el tercer directo que hacemos en conjunto. En el primero hemos estado hablando sobre la hipertrofia aplicada al powerlifting. En el segundo hemos estado hablando sobre un bloque muy interesante, que es el bloque de fuerza base, aplicado al power, por supuesto. En esta ocasión vamos a hablar del bloque de acumulación de volumen, con la idea de realizar dos más, otro con el bloque de picking y otro con el bloque de tapering. ¿Para qué? Para así en conjunto poner en contexto a todo el mundo, ¿vale? Y que todo el mundo pueda hacerse una idea mental y tener todos estos detalles de cómo programamos, qué diferencia cada uno de los bloques, ir haciendo en esa misma línea temporal e ir viendo cada uno de los detalles que lo componen. Al final, si algo quiero también señalar, básicamente es que esto es como si estuviésemos dando la formación que hacemos de programación, ¿vale? Gratis, prácticamente, dando tips y charlando tranquilamente, pero al final van saliendo tantos detalles y tantas cosas que son muy, muy interesantes y que también sirva para poder comprender cuando empecéis a leer el libro que vamos a sacar y las diferentes formaciones que al final vamos haciendo. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a empezar con este bloque de volumen y el principal diferencia que vamos a ir viendo es que en el primero vimos la hipertrofia, que sería trabajar con diferentes variantes a rangos de hipertrofia, que va a ser entre 6 y 12 repeticiones aproximadamente, con variantes de los básicos. En el bloque de fuerza base lo que vimos básicamente es seguir trabajando con esas variantes, pero darle ese toque de intensidad, buscar un pequeño récord en una variante, hacer un bloque en definitiva de intensificación, ya sea en puntos débiles o en puntos fuertes. Y ahora el siguiente, ese bloque de acumulación, ese bloque de volumen. ¿Qué tiene de característica este bloque, Víctor? Bueno, como decía Rubén, estamos yéndonos desde el principio de lo que sería una temporada o una preparación para una competición y poco a poco con estos directos, con estos bloques, nos vamos acercando a la competición. Como siempre decimos, cuanto más lejos de competición estás, tienes esa capacidad de poder ser más inespecífico, de trabajar otras cosas diferentes, de desconectar de los movimientos de competición, pero ya estamos muy cerca. Tened en cuenta que de los tres bloques que nos quedan, volumen, picking y tapering, el tapering es un bloque cortísimo, entre 1 y 2 semanas, con lo cual se podría decir que si hemos hecho una preparación larga, ya habríamos hecho la mitad de la preparación, nos quedaría la otra mitad. Así que es hora de centrar el foco en los movimientos de competición. Así que diferencia de los otros dos bloques donde la variabilidad cogía un gran protagonismo, ahora estamos ya en un bloque en el que tenemos que darle prioridad a la especificidad. Ese principio de especificidad empieza a coger protagonismo a tope en este bloque y en los dos siguientes. Así que la principal característica que nos va a diferenciar de los anteriores bloques es que ya nos centramos en los movimientos de competición. Los movimientos que vamos a trabajar de forma general y a los que sobre todo los que más importancia le vamos a dar van a ser la sentadilla que hagamos en competición con el mismo stand, el mismo material, todo, el press de banca y el peso muerto. Sí, bueno, y como ha dicho Víctor, que si os fijáis son como cuatro bloques, dos y dos. Digamos que esos dos primeros componen ese off-season, esa parte de pretemporada, que ahora que coge mucha importancia, ahora que no sabemos fecha de competición también, que las competiciones se van a alargar mucho más en el tiempo, no sabemos incluso si va a haber, las competiciones internacionales ya no están, con lo cual incluso aunque compitamos va a ser una competición menos importante, que parece ese año perdido. Entonces esa parte sería todo lo que compone el off-season y ahora nos metemos en la competición. Ya estaríamos en modo competitivo, ya estamos con la mente cambia el chip. La mayoría de personas cambian el chip cuando entramos en el bloque de picking. Dice, ¿cuándo empieza el picking? Que empiezo a mejorar mi nutrición, mi descanso, empiezo a mejorar la suplementación. Pero en realidad, donde tenemos que empezar a hacer todo esto es en el inicio de este bloque de volumen. ¿Por qué? Porque es el que más nos va a demandar a nivel de recuperación y el que más nos va a exigir. Entonces, al final, en este bloque va a tener ciertas características. Hemos dicho, movimiento de competición como tal, ¿vale? Esto implica que vamos a aumentar mucho el volumen en cada uno de los movimientos y por ende lo que va a significar es también un mayor reparto de frecuencia. Al final, en el bloque de volumen, en el bloque de hipertrofia, en el bloque de fuerza base,
teníamos una frecuencia menor, porque al final no teníamos tanto volumen que repartir, y sabemos que un error que se suele cometer muchas veces es determinar la frecuencia antes que determinar el volumen. Al final, nosotros lo primero que hacemos es determinar ese volumen total que necesitamos en función de las características del levantador, y una vez que tengamos ese volumen vemos cómo repartirlo. Si imaginaros que tenemos que hacer, nosotros solemos programar, y ahora veremos diferentes formas, por series efectivas, y tenemos que hacer 10 series efectivas. Esas 10 series se podrían dividir las 10 en un día, 2 días hacer 5 y 5, dividirlo más ondulante y enfatizar más en uno o en otro, y a lo mejor hacer 4, 3, ¿vale? Ir dividiéndolo como queramos, ¿vale? Pero en función del volumen primero, y luego establecemos la frecuencia. ¿Qué pasa? Con la frecuencia también va a ser muy interesante que tengamos en cuenta ciertos aspectos. Si venimos de un bloque muy largo de off-season en el que no hemos tocado los movimientos de competición, para poder adaptarnos a ello en función del tiempo que tengamos para este bloque, va a ser fundamental, porque si tenemos poquito tiempo para poder adaptarnos, porque nos han puesto la fecha de competición y no sabíamos exactamente cuándo iba a ser, necesitamos hacer un bloque a lo mejor de volumen más corto, pero con más frecuencia, para adaptarnos ante el movimiento, ¿vale? Veníamos de ese bloque más largo, no sabíamos que íbamos a tener poco tiempo para este, y habíamos planificado antes una serie de volumen o de frecuencia, pero a lo mejor tenemos que aumentarlo simplemente para mejorar la rapidez a la que nos adaptamos a los movimientos. Normalmente ocurre mucho, y nos damos cuenta de que la gente se raya, que cuando venimos de esa parte de off-season sin tocar los movimientos de competición y ahora empezamos a meternos en estos movimientos competitivos, decimos, se me ha olvidado hacer la barra baja, se me ha olvidado arquear, el agarre de competición, el peso muerto, lo he pasado fatal, la movilidad en la posición del sumo, y sin embargo estas sensaciones duran de 2 a 3 semanas. En esa tercera semana o en la cuarta ya empezamos a vernos muchísimo mejor, toda esa fuerza que hemos ganado ha servido muchísimo y nos encontramos muy, muy bien, ¿vale? Entonces, por ahí, aparte de ese volumen y esa distribución a nivel de frecuencia, ¿qué podemos ver? Bueno, pues levantadoras femeninas van a necesitar más volumen, van a tolerar más volumen y por ende también más frecuencia. Por eso necesitan también más frecuencia y vemos que trabajan más el press de banca, que incluso el peso muerto pueden llegar a hacerlo de 2 a 3 veces y la mayoría de nosotros entre 1 o 2 como mucho. La sentadilla igual, un poquito más, a lo mejor de 2 a 3 veces. Entonces, ciertas características de cierta población que puede tolerar más. Al igual que pasa con levantadores más inexpertos, con levantadores que tienen menos peso corporal, ¿vale? Y detalle también aquí fundamental, que nos vamos a meter más adelante a la hora de cómo programar esa frecuencia, ese volumen y este bloque cuando venimos ahora de la post-cuarentena, que es una pregunta que nos han hecho mucho y vamos a debatirlo también. Bueno, seguimos con las características de este bloque, ¿viste? Al final, tenemos que tener clara cómo estamos distribuyendo estas diferencias. Siempre hemos dicho lo primero, bueno, un poco selección de ejercicios. Ya hemos visto que lo otro, lo que decíamos, la variabilidad, aquí la prioridad van a ser los ejercicios de competición, pero como decía Rubén, la siguiente característica va a ser cómo dividimos el microciclo, es decir, cómo dividimos la semana de entrenamiento. Mientras que en el microciclo de hipertrofia nos centramos por patrones de movimiento y mucho volumen por sesión, es decir, sesiones con mucho volumen pero poca frecuencia. Pasamos al bloque de fuerza base, en el que para dividir la semana de entrenamiento lo que hacíamos era plantear unos movimientos principales y jugar con la recuperación, de tal forma que entre sesión y sesión estuviésemos lo más recuperados posible. Aquí en este bloque de volumen, para dividir la semana de entrenamiento, lo que vamos a hacer es plantear un volumen de entrenamiento para cada uno de los 3 básicos, que este volumen irá subiendo o bajando a lo largo de este bloque de volumen, y a partir de ese volumen se distribuirá la semana de entrenamiento. De tal forma que no vamos a pensar ni en patrones de movimiento, incluso ni vamos a pensar en recuperación entre sesiones. Dentro de lo que cabe, dentro de que siempre valoraremos esa recuperación, no se nos va a ocurrir hacer 2 sesiones de sentadilla pesada seguidas, pero lo que marcará la diferencia a la hora de dividir este microciclo, esta semana de entrenamiento, va a ser el volumen total. Dependiendo de ese volumen total, ya dividiremos la semana de entrenamiento y haremos más frecuencia o mezclaremos movimientos de una forma u otra, dependiendo de lo que marque este volumen general. Luego lo siguiente, como veíamos diciendo, sería esa selección de ejercicios. Esto es una cosa que nos preguntan mucho. Cerca de competir, ¿quitáis los accesorios? ¿Cuánto se quitan las variantes? ¿Qué tanto por ciento de ese protagonismo en cuanto al volumen total tendría? Así que la respuesta aquí viene por esa especificidad.
Este bloque, como su nombre dice, bloque de volumen, el objetivo es aumentar la tolerancia al volumen, tolerar el máximo volumen de entrenamiento posible en los tres básicos a lo largo del bloque, de tal forma que hagamos toda la hipertrofia que hemos ganado aquí más fuerte, hagamos esa transferencia de esa masa muscular al movimiento de competición. Entonces, la gran mayoría del volumen de entrenamiento lo van a llevar esos movimientos básicos, de tal forma que va a haber tanto menos variantes, porque ya de la otra forma ni tocábamos los movimientos de competición y ahora son súper importantes, con lo cual va a haber una disminución del volumen de variantes, aunque sí van a estar introduciéndolas, pero con menos importancia y con menos volumen. Y también va a haber menos volumen de accesorios, porque si lo principal es el movimiento básico, luego las variantes, por lógica, nos quedan menos volumen para los básicos. Así que aquí es cuando es muy importante controlar ese volumen de los básicos para controlar el volumen total. Lo que suele pasar es que la gente hace el mismo volumen de básico, haga un 6x6 en sentadilla o haga un 1x1. Y eso es lo que no puede tener lógica. Si hemos metido un 1x1, queda un volumen de entrenamiento muy grande para poder trabajar en básicos, que es lo que nos pasaba a lo mejor en hipertrofia o en fuerza base. Pero si hemos metido un 6x6 y luego tenemos que meter también volumen de banca, por lógica no podemos meternos 20 series de un accesorio o 5 ejercicios accesorios, sino que tenemos que disminuir la importancia de esos básicos para poder respetar el volumen de entrenamiento marcado. Aquí tenemos que empezar a aplicar y a conocer diferentes conceptos. Hace poco subimos un vídeo tanto a YouTube como a Instagram en el que explicábamos varios conceptos teóricos de este bloque que son fundamentales, pero se aplican siempre, ¿vale? Son los marcadores de volumen. Estos marcadores de volumen, que los podéis leer en varios libros de Mike Israetel, que es uno de los referentes en cuanto al mundo del entrenamiento, de la hipertrofia y la fuerza en colaboración con Chad Wiley, habla que necesitamos conocer todo esto para la hora de programar. Y tenemos diferentes marcadores. Y empezamos desde abajo hasta el más alto, ¿vale? Tenemos el MV, que sería el marcador de volumen de mantenimiento. Es la cantidad de trabajo que tengo que realizar, ¿vale? Para mantener. Y todo esto se aplica tanto a la masa muscular como a la fuerza. Esto significa la cantidad mínima de trabajo que tengo que hacer de sentadilla o press banca o peso muerto para mantener mi fuerza de sentadilla, press banca o peso muerto, o la cantidad de trabajo que tengo que hacer de un concreto grupo muscular para mantener su hipertrofia, ¿vale? Aquí, ¿qué detalles interesantes podemos sacar? Bueno, pues podemos sacar que el volumen de mantenimiento en musculatura y pequeños grupos puede ser interesante mantenerlos solo con ejercicios multiarticulares. Yo os pongo un ejemplo. Quizás en ciertos levantadores o ciertos culturistas solo necesitan realizar X número de tracciones, ¿vale? Para mantener el volumen de un bíceps. ¿Bien? Entonces, solo haciendo tracciones, diferentes ángulos, diferentes posiciones, están manteniendo la hipertrofia de ese dorsal a la vez que mantienen la hipertrofia de un bíceps. Lo mismo ocurre, y se ve más en el power, en el press de banca. Haciendo press de banca y diferentes posiciones y variantes, podemos mantener la fuerza y la hipertrofia del tríceps, ¿vale? Que está muy, muy relacionado. Con lo cual aquí podemos ver, esto es un detalle interesante de ese volumen de mantenimiento. Bien, después pasaríamos a lo que sería el volumen mínimo efectivo, MEV. Es la mínima dosis de trabajo que necesito para empezar a progresar. ¿Cuánto? Lo mínimo para establecer una progresión, de nuevo, para fuerza o para hipertrofia. ¿Qué detalles interesantes podemos ver aquí? Pues aquí podemos ver que a veces el mínimo volumen efectivo y el volumen de mantenimiento pueden coincidir. Si somos levantadores muy principiantes, no tenemos suficiente experiencia en un determinado movimiento o grupo muscular, con cualquier cosa que haga va a servir para progresar, aunque creamos que sea lo mínimo del estímulo que pudiésemos darle, ¿vale? ¿Qué pasa con esta brecha, esta diferencia entre el volumen de mantenimiento y el mínimo efectivo? Que cuanto más nivel tenemos, más amplia es, ¿vale? Y un dato curioso, tanto de la fuerza como de la hipertrofia, es que es muy sencillo mantenerla. Por eso no os preocupéis ahora, post cuarentena, que vais a mantener la fuerza muy bien, incluso la masa muscular, si habéis entrenado bien, la podéis incluso a veces subir, incluso, pero progresar es bastante más sencillo y hay un salto muy grande, ¿ok? Entonces estos serían los dos primeros marcadores. ¿Cuál sería el siguiente, Víctor? El siguiente sería el volumen
necesario para progresar, el volumen que nos permite esa progresión, que va a ir desde el mínimo hasta el máximo. Y en este es realmente en el que tenemos que prestar la máxima atención. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? Que no quieren empezar por el mínimo y que quieren empezar la casa por el tejado. Esto es lo que más se ve en el mundo del Power por esa impaciencia. ¿Qué pasa? Que empiezan un bloque de volumen y están empezando ya a tirar 6x6 o trabajo cerca del fallo a 6 a 5 repeticiones. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que hemos empezado ya cerca de ese máximo volumen tolerable y nos hemos saltado más de la mitad del efectivo, del que va desde el mínimo hasta el máximo, y por supuesto nos hemos saltado el mínimo. Con lo cual, básicamente lo que está pasando es que estamos perdiendo tiempo de ganar capacidad de trabajo, tiempo de ganar esas gains en el caso de la hipertrofia o al final de mejorar. Tenemos que pensar que un bloque hay que intentar que sea lo más largo posible siempre y cuando nos permita progreso. Un bloque se va a cortar en base, lógicamente, también al tiempo de la preparación que tengamos, pero se va a cortar teniendo en cuenta cuando ya no le podemos sacar más jugo a ese bloque. Está claro que no podemos estar en un bloque de volumen permanente porque no se puede realizar una sobrecarga progresiva o una progresión en cuanto a la tolerancia al volumen de forma permanente. Pero mientras podamos progresar, cuanto más largo sea el bloque, mejor. Y esto es una cosa que nosotros en los novatos hacemos mucho, que es alargar los bloques. Si tu cuerpo está respondiendo bien a un bloque, aunque en el papel ponga me toca ya empezar un picking, ¿para qué lo vas a cortar? Si se está manifestando esa progresión. Si cada semana a 6 reps estás estimando un RM superior, ¿por qué lo cortas? Sigue aprovechando, está en un momento en el que tu cuerpo absorbe trabajo. Pues eso sería ese volumen efectivo, ese volumen que va desde el mínimo hasta el máximo. Y ese es en el que tenemos que intentar mantenernos el máximo tiempo posible dentro de no saturarnos y saber gestionar bien la carga de volumen. Después de ese volumen efectivo, vendría un volumen máximo, que ya sería el volumen que ya no podemos tolerar más. Si llegamos a tolerar un poco más, ya nos pasaríamos de nuestra tolerancia a ese volumen. Realmente, pasarnos de este volumen no sería complicado, lo que es muy complicado sería mantenernos sobrepasando ese máximo volumen recuperable. Pero la idea sería no llegar ahí o simplemente, ya te digo, llegar y sobrepasarlo un poco porque queramos darle luego un tiempo de recuperación para supercompensar todo ese trabajo de volumen. Pero siempre tenemos que pensar en que lo que realmente es efectivo en esa balanza riesgo-beneficio, porque cuanto más nos acerquemos al máximo, el riesgo de lesión o el riesgo de pasarnos de esa fatiga se dispara, tenemos que mantenernos siempre en ese volumen efectivo. Vale, exactamente. Entonces vamos a resumir, ¿vale? Los marcadores de volumen y sus nombres. MV, volumen de mantenimiento, MEV, mínimo volumen efectivo, MAV, que es el máximo volumen de adaptación o adaptativo, que no es un marcador, sino es un rango desde el mínimo hasta el máximo. El máximo que se llama MRV, que es el máximo volumen recuperable. ¿Ok? ¿Qué vamos a poder tener en cuenta con todo esto? Pues bien, como ha dicho Víctor, es muy difícil mantener el tiempo que estamos en ese MRV porque todo el mundo quiere conocer ese MRV y ahora entraremos un poco en cómo aprender a conocer cada uno de los puntos, pero podemos hacer una extralimitación funcional, que es lo que se llama cuando supero por encima ligeramente ese MRV, ¿vale? Para luego hacer una descarga y supercompensar más. Puedo llegar puntualmente sin sobreentrenar, porque ese sobreentrenamiento sería que me he pegado mucho tiempo intentando estar en ese MRV y mi rendimiento empieza a caer, pero si yo empiezo a tener síntomas o signos de que estoy empezando a sobreentrenar, pero mi rendimiento sigue aumentando, que es el principal factor de ese sobreentrenamiento, ¿qué problema hay? Pues que puedo lesionarme, pero si solo lo supero de forma puntual y controlada, puede ser beneficioso. ¿Qué ocurre? Que esto solo podemos hacerlo en levantadores experimentados que conocen muy bien su cuerpo y de una forma puntual, ya que tenemos experiencia y que sabemos que para progresar cada vez necesitamos hacer más cantidad de volumen. Algunos detalles curiosos es de cómo podríamos calcular estos parámetros, ¿no? Pues bien, sobre todo el parámetro de los dos extremos, el máximo recuperable y el mínimo de mantenimiento.
Bueno, pues el volumen de mantenimiento y el máximo recuperable no son estancos, no son estáticos, sino que debemos ser capaces de programar, saber cuál es su punto después de varias preparaciones y hacer una media. Imaginaros, 3 preparaciones, ¿vale? Y comienzo con el mínimo que se me ocurra o que pueda programar. Y veo los resultados, si ha mantenido mi fuerza o mi hipertrofia o si ha empezado a mejorar, ¿vale? Entonces, anoto cuánto volumen he hecho de cada grupo muscular o de cada movimiento. Igual ocurre con el máximo recuperable, ¿vale? Puedo anotar hasta dónde he empezado a entrenar sin notar signos de que me estaba sobreentrenando, ese mal humor, el sudar amoníaco como le pasaba a Víctor, empezar a notar que duermo peor, que me duelen las articulaciones, detalles. Bien, y ese sería hasta donde he llegado, en el mínimo y el máximo en la primera. A la siguiente reparación empiezo un poco más abajo del mínimo de la anterior, con lo cual un poco menos de volumen todavía, menos series efectivas, menos repeticiones, como queráis, menos tonelaje, y vuelvo a anotar si me he mantenido, si he seguido manteniéndome o si he seguido progresando con el mínimo, ¿vale? Y de nuevo con el máximo, hasta qué punto he llegado. A lo mejor es más, a lo mejor es menos, no importa. Ya llevamos 2 preparaciones. Y de nuevo, a la tercera, ¿vale? A lo mejor ese mínimo que he intentado porque va menos de la preparación anterior, ya no he progresado o ya ni siquiera me he mantenido. Anoto que ahí, en ese punto, ya no he conseguido. Ya no vuelvo a hacer otra preparación. Y lo que hago es una media de esas 3, de ese volumen mínimo, ya sea por movimiento o por grupo muscular, establezco una media. ¿Para qué? Para que cuando haya pasado un año, sepa cuál es mi media aproximada. Porque si lo he hecho en una preparación solo y he estado en una época en la que he sido padre, he tenido un trabajo nuevo, estaba teniendo examen en la universidad, la preparación iba a ser distinta. Pues a lo mejor no es representativa real de lo que mi cuerpo es capaz de hacer para mantenerse. Y lo mismo con ese máximo recuperable, ¿vale? No es lo mismo lo que va ocurriendo semana a semana, día tras día, pero si lo hago con varias preparaciones y por eso es tan importante un diario de entrenamiento, tanto gráfico como escrito, y al que poder repasar, es muy interesante y así ya puedo tener una noción para conocer mi cuerpo. Pero la realidad es que luego no importa tanto. Puedo ir empezando con un mínimo y ver cómo me estaba encontrando y si el levantador me dice, Rubén, esto me ha sabido poco para empezar, digo, perfecto, esa es la idea, ¿vale? Que no vayamos quemando etapas antes de tiempo. Y ahora empiezo a subir. Voy a subir poco a poco ese volumen, empiezo a subir ese tonelaje, poco a poco desde ese mínimo hasta ese máximo que haya tolerado en ese momento, ¿vale? Y según el función del tiempo que haya tenido, en función del movimiento y en función de diferentes características. Por ejemplo, vamos a poder apretar más la tuerca en un press de banca y menos a lo mejor en un peso muerto por el riesgo de lesión que supone, por el riesgo simplemente de quemarnos que va a suponer, por el riesgo que supone de la interferencia que va a tener con otro movimiento, no afecta igual un press de banca al peso muerto que el peso muerto al press de banca, con lo cual podemos ir empezando a jugar con ello. Es interesante conocer estos puntos, pero no tenemos que obsesionarnos con cuál es mi MRV, ni mi MV, ni nada. Simplemente empiezo a programar, empiezo a ajustar por sensación, semana a semana, día a día, y en base a eso programo lo siguiente. Y lo voy ajustando en función de ese calendario. Y muy importante, como decía Víctor, si sigo progresando, sigo manteniendo ese bloque y no lo corto antes de tiempo. ¿Ok? Una de las características que siempre nos gusta hablar de este bloque es que la mayoría de la gente piensa que realmente donde cae la importancia de la preparación en cuanto a entrenamiento se refiere es en el picking, que es en esa intensificación. Pero nada más lejos de la realidad, donde realmente cae la importancia a la hora de entrenar es en este bloque. Realmente el picking lo que vamos a buscar es manifestar un estado de forma y es muy importante gestionar la fatiga y es un bloque muy delicado. Pero el bloque que realmente tiene importancia a la hora de entrenar, a la hora de sufrir el día a día y de gestionar la carga y de sufrir cada entreno es el bloque de volumen. Entonces, el bloque que más importancia se le debería de dar entreno a entreno, incluso, y es todo lo contrario a la que la gente suele hacer. Como comentaba Rubén, la gente va muy focalizada a un entreno de intensidad, un 1x1, un 1x3, pero realmente muy pocos se toman en serio al 100% un 5x5 o un 6x6. Y el que se toma en serio ese 5x5 y ese 6x6 se ve luego en el rendimiento. Y el que disfruta de estas fases de volumen es el que realmente le gusta el power y el que a largo plazo va a ser un mejor atleta y siempre va a seguir progresando. Entonces, esto es una cosa muy importante, que este bloque para nosotros a la hora de entrenar
es el que más importancia tiene y es por tanto el que más tiempo se le va a dar en la preparación, sobre todo movimientos como la sentadilla y el press de banca, porque ya vimos que el peso muerto necesita un mayor tiempo de intensificación por esa recuperación entre sesiones, no por otra cosa. Pero el tema del bloque de volumen es muy importante eso, darle la importancia que tiene y sobre todo a nivel mental el llevar ese foco entreno a entreno y el realmente concentrarte a cada entreno como si fuese una competición, porque es realmente donde luego vamos a generar más transferencia a esos movimientos de competición. Aquí entran en juego algunas preguntas interesantes y vamos con algunas de ellas, ¿vale? Aquí Miguel nos comenta que odia este bloque porque realmente es como ese amor-odio, ¿vale? Vamos a empezar con algunas preguntas interesantes. Y algo que siempre decimos es en qué bloque se gana fuerza y en cuál se expresa, ¿no? Y es que en el bloque de volumen es donde ganamos y nos hacemos fuertes. En el bloque de picking es simplemente donde manifestamos esa fuerza, donde nos adaptamos a la fuerza que hemos ganado, expresarla ante un determinado porcentaje de intensidad, ¿vale? Por eso, ese picking es simplemente la manifestación de una habilidad nueva ante una cierta carga y una desinhibición ante el aspecto psicológico. Pero donde te haces fuerte y donde ganas realmente fuerza es aquí, ¿ok? Entonces, para nosotros es un bloque tan importante. Bien. Otra pregunta, Víctor, ¿cuál es la diferencia entre el bloque de volumen y el bloque de hipertrofia, además de hacer en uno los movimientos de competición y en otro las variantes? Bueno, a nivel de diferencias, tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, diferencia el rango de repeticiones. Mientras que en uno nos podemos ir a un rango de repeticiones superior, 12, incluso 15 repeticiones, en este bloque, como estamos trabajando esa especificidad, no superaremos prácticamente nunca las 6 repeticiones. Trabajaremos entre 4 y 6 y lo que cambiará para igualar o incluso superar ese volumen total va a ser el número de series. Mientras que en uno trabajábamos a menos series y más repeticiones, como decíamos en el bloque de hipertrofia, aquí vamos a trabajar al revés, más series y menos repeticiones. Y esto se relaciona también con una de las preguntas que nos propusieron, que es los tipos de series que se utilizan en un bloque de volumen. Y esto es una pregunta muy importante. Aquí vamos a hablar prácticamente de 3 tipos de series que son las que más utilizamos y sobre todo las que más caracterizan. Por un lado, van a estar las series rectas, que son las clásicas, las que caracterizan sobre todo a esa escuela más pura de Rusia, incluso de Suecia, de esa escuela más pura, que son las series rectas, 5x5 clásico, 6x6 si eres muy duro, o incluso si te vas a otra gente, nos 8 por podemos ir 8. a 8x8 o a 8x6. Serían esas series rectas que no es otra cosa que se estipula un número de series, un número de repeticiones y todas se hacen con la misma carga. ¿Esto para qué atleta va a ir indicado o para qué momento va a ir indicado? Conocemos atletas que, como hablaba, se focalizan mucho para una serie, pero luego se vienen abajo en el resto del entreno. Es decir, tú les pones un 1x5 con 210 y lo hacen volando, lo hacen súper concentrado. Luego tienen una bajada, lo que sería un back-off, y, por ejemplo, con 190 kilos. Y aun siendo una carga menor, como cambian ese foco, no se concentran igual, no se toman igual el resto del entreno, su rendimiento va cayendo serie a serie. Entonces, en este caso, es muy útil aplicar esas series rectas, que no es otra cosa que hacerle sufrir. Hay momentos en los que el entrenador tiene que darle al atleta lo que quiere, pero también hay momentos en los que el entrenador tiene que putear un poco al atleta. Esto me recuerda directamente a Rubén, al que tenéis ahí enfrente, que era una de esas personas que odiaba esas series rectas. Cuando le ponía series rectas, especialmente en sentadilla y en peso muerto, se veía como caía ese rendimiento. Y al final hicimos una progresión para hacer un 5x5 con su 85% del RM. Una cosa que es una locura. Si lo aplicáis a vuestro RM, veréis que es chungo sacar ese 5x5 con el Bien 85%. entrenados. Lo planteamos a largo plazo, fue un bloque bastante largo y sin duda esto luego se transfiere a un pico de rendimiento brutal y sobre todo a una mejora muy grande en cuanto a la anterior preparación. Entonces, serie recta indicada para esos levantadores que necesitan que les apriete un poco y que sepan concentrarse de principio a fin de ese trabajo efectivo. Siguiente top set que nos cuenta.
Bueno, pues entran ahora las top set, que son una de nuestras herramientas favoritas, las favoritas de la mayoría de levantadores, que son nada más y nada menos que hacer una serie, ojo, a repeticiones, porque una PAP no es una top set y una single pesada no es una top set, ¿vale? Es una serie a repeticiones, desde 2 al rango que sea, ¿vale? Previa al trabajo efectivo de volumen, que sería o con más carga o con más repeticiones, ¿vale? O simplemente con una técnica añadida, que podría ser con tempo, con la idea que queramos que tenga una mayor sobrecarga que el resto de series efectivas, ¿vale? Esta idea es muy interesante cuando son bloques de intensificación, ¿vale? Que usamos mucho en los bloques de fuerza base o bloques de picking o finalizando ese bloque de volumen cuando vamos a finalizar con un buen AMRAP, ¿vale? Pero no en la parte inicial. Igual que no lo usamos ni en la parte inicial de hipertrofia ni en la parte inicial de los bloques de volumen, pero sí para finalizar. Y nos encanta la mayoría porque son muy motivantes, porque son con las que empezamos a hacer la proyección de nuestra RM y empezamos a meter en la calculadora. Es con la que vamos a pensar durante la noche anterior y a darlo todo. Y es la que nos va a llevar a mejorar la motivación, incluso si lo comparásemos con una serie de ese 5x5 con la misma intensidad media relativa. Con lo cual es una herramienta fundamental y muy interesante. Pero también tenemos lo que se llama una herramienta que aplicamos nosotros muchísimo, que veréis descrita en el libro, en diferentes cursos, que son las TOPSES en fatiga, que cuando empezamos a aplicarlo con algunos de nuestros levantadores se quedaban locos, no sabían cómo estábamos metiendo eso y que no iban a poder con ello. Cuando tú empiezas a aplicarlo desde el principio del bloque, aquí sí se puede aplicar desde ese principio de los bloques, ¿vale? Incluso single o PAPs en fatiga, que hemos estado metiendo, que esto no se lo hemos visto a nadie nosotros normalmente, que estamos haciéndolo con muy buenos resultados, sobre todo en levantadores de menos peso y levantadores femeninas que no terminan de activarse, que siempre nos dicen, me ocurre mucho que llego mejor a la segunda serie o tercera serie con más rendimiento y que no consigo realmente activarme bien o que el segundo ejercicio voy mejor que en el primero, pues esta es una de las claves, ¿vale? Y consigue mantener alta la motivación para esa serie y creerme que no me he fatigado con las series previas de volumen, ¿vale? En comparación de si le hiciese completamente después, porque necesito estar fresco para proyectar bien la RM que necesito llegar a calcular y ver qué está ocurriendo con mi rendimiento. Con lo cual, el rendimiento aumenta simplemente porque estoy dándolo todo en la top set que necesito y además estoy dándolo todo en las series previas de volumen, ¿vale? Entonces, es una herramienta que parece que hace magia y que si la probáis realmente tiene unos resultados completamente increíbles. Relacionado con este concepto de las top set en fatiga, que sería eso, incluir una serie más fuerte después de una serie efectiva de volumen, se relaciona también el concepto de volumen invisible y que encaja perfectamente en este bloque. Volumen invisible es una cosa que se lleva viendo desde hace mucho tiempo en escuelas como la rusa, que no es otra cosa que aumentar el volumen en el trabajo de aproximación, de tal forma que no serían series efectivas porque no cumplen con esas características ni de porcentaje de la RM ni de carácter del esfuerzo, pero sí suman fatiga para ese volumen efectivo. Volumen invisible, el concepto que le puso Juan, nuestro Juan López, nuestro mentor, y es eso, aprovechar para fatigar mucho en el calentamiento, cuantificar ese volumen, aunque no sea efectivo, y es otra forma de aumentar el volumen total, generar más fatiga a esa serie efectiva y pues, generar una sobrecarga sin tener que sobrecargar el trabajo efectivo del día. No Por es nada más y último, nada sí, menos, no es nada más y nada menos que lo que decían ya los rusos, que ellos empezaban a cuantificar no solo series, sino repeticiones más repetición, y que desde el 50% de la RM, que en otras escuelas, como cuando cuantificas lo que sería la serie efectiva, no lo tienen en cuenta, de ese 40-50 ya lo van teniendo ellos en cuenta porque precisamente contaban el volumen de las aproximaciones. Y es una pasada porque en levantadoras femeninas y levantadores más ligeros se ve cómo es que le aumenta hasta este rendimiento si tú le programas las aproximaciones, incluso, sobre todo esas dos últimas aproximaciones a más repeticiones de las que le tocaría la top set, por ejemplo, o incluso esas series de confianza, ¿no? Que también están muy relacionadas con este tipo de volumen invisible, hacer un uno por uno antes de una top set a repeticiones para establecer ese tanteo de la carga, ver cómo me está pesando y desinhibirnos a nivel mental, ¿vale? también luego cuando hemos ido a campeonato se ve cómo
cuando entrenan, aplican un gran volumen invisible, un gran volumen en las series de aproximación. Sin embargo, cuando intensifican, cambian por completo el foco y hacen poquísimas series con muchos saltos. Para ellos también con esa estrategia de disipar fatiga. Luego habría que ver ese choque tan grande de hacer unos días mucho y otros días tampoco, cómo sienta. Pero bueno, es una de las estrategias que utilizan de aplicar en fases de carga o de volumen un montón de volumen no efectivo, pero que lo cuantifican, y sin embargo en fases de intensificación cambia el foco, saltos muy grandes, sin apenas series de aproximación para llegar, según ellos, con esa menor fatiga efectiva. Por último, vamos a hablar de la serie una de las series que más nos representa a RV, que serían esos ANRAP, esas series que culminan un buen bloque de volumen, que tanto motivan y que al final hacen que también disfrutes de este deporte después de tanto tiempo sin acercarte a una carga o a una serie que demande un foco máximo, porque al final, si queremos hacer un 5x5, sabemos que va a ser duro, que tenemos que concentrarnos, pero ninguna serie va a ser como una single de competición o como una RM. Sin embargo, un ANRAP sí. Un ANRAP tenemos que ir hasta que el cuerpo no pueda más y eso nos va a hacer llevar un foco como si fuese un RM o incluso en algunos casos hasta superior. Tienes que ir más agresivo incluso que a esa RM porque es una carga que dominas mejor y que a nivel de ese foco externo no te supone tanto estrés porque la carga la domina, sin embargo puedes llevar tu cuerpo mucho más al límite ya que tienes que hacer el máximo número de repeticiones con ella. Esta serie es la serie conocida de toda la vida como una serie al fallo, las máximas repeticiones posibles con una carga, y nosotros somos de los que la defienden. Nosotros personalmente es una herramienta que nos gusta mucho, pero no siempre y no con todos los atletas. ¿Cuándo aplicamos esta serie? Siempre la vamos a aplicar al final de un bloque de volumen. Va a ir al final porque sabemos que después de esta serie vamos a necesitar un tiempo de recuperación mayor. También tenemos que saber que después de esa serie, en ese mismo día, no se puede hacer volumen posterior. Con lo cual, si lo metemos en mitad de un bloque de volumen, estaríamos jodiendo, trastocando esa progresión de volumen efectivo, ya que ese día, aunque esa serie sea súper intensa y con muchas repeticiones, el volumen de ese día va a ser muy bajito al no tener volumen posterior, al no tener back-off. Entonces, siempre va a ir al final del bloque de volumen para ese tiempo de recuperación y para respetar esa curva de una sobrecarga progresiva y al final una caída para acabar el bloque. También se hace al final del bloque de volumen porque es el momento de estimar la RM. Cuando queremos estimar la RM es antes de empezar el picking para tener aproximadamente unos cálculos que nos permitan, dependiendo del atleta y dependiendo de las estimaciones de cada atleta, que eso es algo totalmente personal e individual, por dónde irá la RM y a partir de esta hacer un picking de mayor o menor duración, con más o menos saltos, con más o menos sesiones, dependiendo de la RM estimada. Movimiento. ¿Dónde sí lo utilizamos? Sentadilla, casi siempre se suele utilizar. Es una herramienta que responde muy bien a esa sentadilla, que sería esa mezcla entre el peso muerto y la banca en cuanto a volumen total. En la banca se puede utilizar, pero tendríamos que meter también mucho volumen en otros días, ya que es un movimiento que, al contrario del peso muerto, tiene un montón de volumen total, con lo cual va a ser necesario, si metemos ese ANRAP, también meter volumen, porque si no, caería completamente esa adaptación al entrenamiento, pero se puede meter. Y en el peso muerto se metería solo en algunas excepciones, porque, para empezar, el bloque de volumen en el peso muerto habrá acabado antes. Esto quiere decir que cuando acabemos el bloque de volumen en peso muerto, todavía vamos a estar en ese bloque de volumen en sentadilla y en press de banca. ¿Qué pasa si metemos un ANRAP y nos quedamos tiesos? Que posiblemente nos reviente la semana esa y la siguiente en sentadilla y también en banca en pleno bloque de volumen. Entonces tenemos que cuantificar muy bien esa fatiga entre uno y otro. ¿Y qué pasa con el peso muerto? Que es el que peor responde a ese trabajo a altas repeticiones o a volumen. Con lo cual, en la balanza riesgo-beneficio, esa serie a altas repeticiones en la que vamos a perder técnica, en la que realmente, si hacemos sumo, sobre todo
el RM no se va a estimar muy bien porque se comportan totalmente diferentes repeticiones, el peso muerto sumo y el convencional. Es una herramienta que en peso muerto posiblemente sea donde menos funcione y salvo en casos excepcionales en los que necesitamos un punto de motivación extra o esa herramienta más que nada por las características que tiene en cuanto a las sensaciones del atleta, más que lo que nos va a aportar a la programación. Aquí, respondiendo a dos preguntas rápidas que habéis hecho, ¿a qué porcentaje aproximado? En torno al 75 y el 85%, pero esto va a variar muchísimo de un movimiento a otro. En banca va a ser un porcentaje más alto, en sentadilla va a ser un porcentaje más bajo y va a ser en función de la carga que estemos haciendo en ese bloque, con la carga que vayamos a terminar el bloque de lo que sería el bloque de volumen, porque si estamos mejorando mucho y ya estamos por una RM por encima, en teoría, de nuestra RM antigua y ya ha subido, a lo mejor simplemente es un ANRAS con 5 kilos o 10 kilos o 2,5 o la misma carga que acabamos de hacer la última semana previa, en función de cuántas repeticiones hemos establecido. Entonces nos gusta más dar un rango de las repeticiones en las que podríamos hacer más que un rango de porcentaje de RM. Entonces, en un rango de entre 4 y 8 repeticiones sería algo ideal normalmente para establecer ese ANRA y determinar esa mejora y esa proyección. Normalmente nos gusta que se quede en 6, 8, es algo interesante y cuando se va a esos extremos de 10, 12 es porque hemos mejorado mucho más de lo que creíamos. Con lo cual, esto me lleva directamente a otra pregunta, que es, si os fijáis para cuando hablamos de ANRA, tenemos que conocer la preparación previa, lo que ocurre durante la semana y la sesión de ANRA y el post-ANRA. Es todo un conjunto, ¿vale? Y una cosa que me gusta que le llamo esa peak ANRAP o esa preparación, un picking hacia el ANRAP, y es que necesitamos prepararnos, ¿vale? Muchas veces intentamos comparar en una simple serie de volumen cómo estaríamos si hubiésemos hecho o cómo está nuestro nivel respecto al último ANRAP que hicimos, y es que todavía no nos hemos preparado. Esto me recuerda a Mercedes, que el otro día me comentaba cuando estaba en uno de sus entrenamientos de otro bloque, que me decía que no había visto una mejora en función de lo último, de un último ANRAP, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con la preparación para ese ANRAP, ¿vale? Quiere decir que yo programo a lo mejor ANRAP capado antes, sobre todo en press de banca, o establezco una serie a más repeticiones, a top set en fatiga, para establecer en torno a cómo voy a responder a ese ANRAP e ir manejándome con un carácter del esfuerzo más alto cuando voy a prepararme. Durante la semana o el mismo día, ya ha dicho Víctor, y el post es que necesito una descarga de incluso 1 o 2 semanas. Esas semanas puente, esa semana de transición y adaptación para después al picking. Porque un error muy común es que si nos hemos proyectado con un ANRA tantos kilos, intentar creer que luego a la semana siguiente o a las 2 semanas voy a poder directamente hacer esa repetición de uno con esos kilos, te aseguro que es totalmente irreal. Porque igual que el ANRA necesita una preparación, ese picking a una repetición también necesita una preparación concreta, con lo cual debemos conocer todo lo que engloba. Preguntas sobre el material. Han dicho que cuando tenemos que meter el material y si en el bloque de volumen metemos el material de competición. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Venimos de un bloque de fuerza base, ¿no? Normalmente, que hemos metido material de competición. Lo que hacemos de nuevo durante ese inicio del bloque de volumen es deshacernos del material, ¿vale? Empezar unas cuantas semanas iniciales donde además el carácter del esfuerzo va a ser más bajo para recuperarnos de esa fatiga del bloque de fuerza base, disminuir fatiga, hacerlo sin material y conforme aumenta el carácter del esfuerzo ya empiezo a introducir ese material y acabo por supuesto esas últimas semanas y el ANRA con todo el material y prácticamente todo equipado como si estuviese haciendo ese simulacro de competición. Dejando a un lado esa parte de los ANRA, me meto en otro apartado que sería esa estructura dentro de la semana de un bloque de volumen. Algo interesante que lo caracteriza también es que como necesitamos meter mucho volumen, tenemos que empezar a mezclar movimientos, ¿vale? A lo mejor tengo que hacer una sentadilla con un peso muerto, o un press de banca con un peso muerto, o un press de banca con una sentadilla. Y me gusta fijarme en la interacción que tiene un movimiento con el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que por norma general siempre programamos sentadilla, press de banca y después peso muerto. Pues a lo mejor el lunes, como tengo que mezclar press de banca con sentadilla, meto el press de banca primero, porque no me va a afectar tanto a la fatiga de la sentadilla, pero sí viceversa. La fatiga primero de la sentadilla me va a afectar a esa fatiga para el press de banca. Y también por el tema de muñecas, codos, molestias, muchas veces al press de banca me duele la muñeca y los codos por la posición de sentadilla de barra baja que tengo que hacer, que no es lo mismo que hacerlo en barra alta, ¿vale? Que me va a generar mucho menos estrés y molestia. Entonces cambio ese orden y además que es mucho más interesante hacerlo así, porque no necesito esa especificidad para cuando voy a competir en el picking, que ahí sí necesito hacer la fatiga correcta de lo que voy a hacer en competición.
competición. Con lo cual esto es un detalle muy interesante y que me gusta mucho. Pero si nos vamos más a rizar el rizo, puedo intentar hacer que si lo que me toca ese día es sentadilla de competición y luego press de banca variante, pues como el press de banca es menos importante, empiezo por la sentadilla y después la variante de press de banca. Pero si luego, sin embargo, otro día tengo sentadilla y press de banca y el press de banca es el básico que necesito darle mucho volumen y el peso muerto, la sentadilla es un día más suave o una variante, pues invierto el orden. Con lo cual, fijaos de qué forma podemos jugar con el orden de los ejercicios en función del bloque y en función del objetivo o de lo que quiera mejorar. Un detalle, una pregunta que han hecho en cuanto a la cuantificación. Preguntan si el volumen de barra baja, con qué patrón de movimiento lo controlamos. En este bloque, como os comentaba, no trabajamos por patrones de movimiento, sino por movimientos de competición. Movimiento. De tal forma que dividiríamos un volumen de sentadilla, press de banca y peso muerto. Pero claro, tenemos que tener en cuenta en cada atleta, por eso la cuantificación del volumen es algo totalmente individual, la interferencia entre uno y otro. No va a ser lo mismo una persona como Rubén, sentadilla, pie abierta, punta hacia afuera, plana, súper vertical, peso muerto, sumo, pierna abierta, punta hacia afuera y súper vertical. Una interferencia entre ambas muy grande. Por lo tanto, y por lo contrario, si nos vamos a una persona barra alta, tacón, súper vertical y lo contrario, el peso muerto convencional, pues la interferencia sería totalmente diferente. Entonces vamos a establecer una cuantificación del volumen y una interferencia, pero no lo vamos a dividir por patrones de movimiento, sino por movimientos de competición. Otra cosa a destacar aquí, el bloque de volumen, como hemos visto, se caracteriza por estimar un RM en algunos momentos, ya sea con ANRAD o con Topset. Aquí tenemos que, igual que con la cuantificación del volumen, establecer unas tablas para cada atleta. Esto se hace conociendo al atleta y no podemos basarnos en las tablas que veamos por internet o en la fórmula que más nos convenga. Sobre todo cuando hacemos un ANRAD o unas series que se nos van demasiado inespecíficas en cuanto a repes. Sin ir más lejos, los 250 por 10 que yo hice. Cuando hice los 250 por 10, ya había gente hablando de 320 en sentadilla y la idea es que hice 300 y a punto de fallar. Y demasiado, que hice 300 que era una marca que es una locura. Pero no podemos buscar la tabla o la fórmula de internet que mejor RM nos dé y pensar que ese es nuestro RM, sino que en base a la experiencia tenemos que ir estableciendo un porcentaje que nos estima cada rango de repeticiones. Es decir, pues yo con mis 5 RM me estima este RM. Y cuando tengamos mucha experiencia y lo hayamos hecho muchas veces, podremos saber más o menos la diferencia que hay entre tu 5 RM, tu 3 RM y tu 1 RM. Pero, y diferente, por supuesto, en cada uno de los movimientos. No va a ser lo mismo el porcentaje de la RM con el que puedes hacer 10 repeticiones en press de banca que 10 repeticiones en peso muerto convencional, que a partir de las 6 ya vas con los erectores y con la espalda baja jugando al escondite. Entonces, tenemos que establecer lo que sería la estimación del RM en base a cada movimiento y sobre todo en base a cada atleta o cada persona. Esto es importantísimo en este bloque. Bueno, queremos que vayáis dejando vuestras preguntas por aquí. Si tenéis más cuestiones que queráis que tratemos ahora rápidamente antes de finalizar el directo, ¿vale? Y deciros que un tema que nos han preguntado mucho y que queremos incluso hacer un vídeo específico de ello es tratar cómo empezar a entrenar después de la cuarentena, ¿vale? ¿Por qué? Porque se presentan diferentes cuestiones. En teoría, debería empezar un bloque, ¿no? Como tal, hipertrofia, fuerza base, volumen, piqui, ¿no? No sabemos cuál es la fecha de competición. Pero si lo hemos hecho bien, el bloque de hipertrofia ya lo hemos hecho. Ya hemos trabajado la hipertrofia en casa. De una forma u otra hemos trabajado a más repeticiones, aunque no sean con los ejercicios de competición de variantes y más, pero ya hemos metido ese trabajo de hipertrofia. Entonces la idea ahora, ¿cuál es? Fuerza base, ¿no? Porque sería lo siguiente y puedo hacer esa intensificación, que tengo ganas de kilo, que tengo ganas de tal. Bien, vamos a diferenciar en diferentes casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de levantadores en España son levantadores principiantes o intermedios, que han pasado ya prácticamente 2 o más meses sin tocar el movimiento de competición. Ya es hora de que vuelvan a tocar el movimiento de competición, al menos con frecuencia 1, ¿vale? Eso significa que el bloque de fuerza base, encima que no sabemos cuál es el calendario de competición, no lo vamos a meter por norma general, porque tenemos que antes cuantificar el resto de bloques porque es el de menos importancia.
Entonces nos vamos a meter en un bloque de volumen, pero un bloque de volumen peculiar, porque va a ser un bloque de volumen que va a variar las frecuencias para mantener de nuevo ese patrón de movimiento y empecemos a reeducarnos y a aprender y a recuperar la fuerza rápidamente, en el que el día uno vamos a meter la variante, perdón, el movimiento de competición, y el día 2 o 3 vamos a meter una variante. Y vamos a alternar dos cosas, que es el trabajo de volumen y el trabajo de hipertrofia, hasta que salga la fecha de competición. Básicamente, el día uno vamos a meter la variante con los parámetros que hemos dicho de volumen, que serían más número de series poco a poco y menor rango de repetición con el patrón de movimiento de competición. Este volumen va incrementándose poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar muy, muy suave, y el segundo día lo que vamos a hacer es trabajar más en ese rango de hipertrofia y con la variante, ¿ok? Entonces esa es la idea, por eso va a ser un bloque peculiar, porque incluso si somos muy principiantes podríamos seguir trabajando el movimiento de competición a rangos de hipertrofia y dejarnos de ese bloque de volumen. Entonces sería una mezcla entre hipertrofia y bloque de volumen, porque ir trabajando el movimiento de competición, pero a rango de hipertrofia, ¿ok? Detalle importante, empezar mucho más suave de lo que queréis, con muchos menos kilos y mucho menos volumen del que pensáis, porque va a generar unas agujetas muy grandes con cualquier cosita que hagáis, y solo va a ser 1 o 2 semanas lo que tenéis que estar con el pie en el freno echado, ¿vale? Que solo vais a necesitar a lo mejor 3 sesiones, no necesitaréis ni 4 ni 5, que necesitáis descansar bien entre una sesión y otra, ¿vale? Y que no os volváis locos. Este va a ser un consejo muy, muy importante que os podemos dar a la hora de volver. Pero vamos a hacer específicamente un vídeo en concreto hablando de esto, y para que lo podáis tener y aplicar cuando volváis a entrenar. Porque claro, estamos viendo continuamente un montón de personas recomendando cómo empezar a entrenar, y hay que intentar cuadrar exactamente todas estas ideas. José ha preguntado con respecto a lo de cuantificación del volumen, que si los accesorios se cuantifican aparte. El volumen en este bloque, los accesorios se van a cuantificar como auxiliares en el que potencian el movimiento X y auxiliares compensatorios de ese movimiento. De tal forma que si metemos unos fondos, van a ser un auxiliar que potencie el press de banca. Si metemos un shield row, estamos metiendo un accesorio que compensa el press de banca. Entonces, marcaremos un volumen compensatorio y un volumen accesorio para cada uno de los movimientos, y tenemos que cuadrar los accesorios en base a esto. Entonces, no van a ir tampoco por patrones, sino por accesorio y compensatorio dentro de cada uno de los movimientos. Mira, esta pregunta que acaban de dejar me parece muy interesante. Y es que te dice que si dentro del bloque de volumen se podría variar la serie de repeticiones según va avanzando el bloque, disminuyendo según aumenta la carga. Por ejemplo, empezar con un 6x7 y la última semana un 4x5. Es un buen planteamiento, pero aquí, si os acordáis de cuando hablamos del bloque de hipertrofia, de las diferencias de un bloque de hipertrofia específico o un bloque de hipertrofia más inespecífico, o un bloque de fuerza base específico y un bloque de fuerza base más inespecífico, significa que en función del tiempo que vayamos a estar en este bloque, podemos hacer uno único, si después tenemos que pasar rápidamente a un picking, o podemos hacer dos bloques de volumen. ¿Esto qué significa? En un bloque de volumen como tal, uno de los errores que más se cometen es pensar en intensificar continuamente, pero la idea es aumentar el tonelaje total en ese rango de porcentaje de intensidad. Y Chad Willy te decía que si lo que intentas es cada semana añadir kilos a un bloque de volumen, te estás equivocando. Tienes que intentar aumentar ese tonelaje total, ¿vale? Puede que aumentes kilos en el básico o el primer día, y en la frecuencia 2 aumentes el tonelaje. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero digamos que en ese primer bloque, ¿vale? Podríamos intentar jugar simplemente con las repeticiones o el número de series o el tempo, ¿vale? Y luego en otro bloque más específico antes de un picking, sí hacerlo más lineal, aumentando más la carga y disminuyendo un poco el volumen. Pero de todas maneras, como vamos a hacer, lo vamos a hacer en forma de pirámide. Primero vamos a empezar bajo, vamos a ir subiendo ligeramente el volumen, alcanzaremos un pico, ¿vale? De tonelaje, empezaremos a bajar el volumen aumentando la carga, intensificando, hasta que vayamos a alcanzar ese ANRA, ¿vale? Entonces digamos que eso sería la línea que podemos dibujar. Esto es una muy buena pregunta, es muy interesante, es muy complejo, pero ya os podéis ir haciendo una idea, ¿vale? Al final tenemos que pensar que es imposible empezar un bloque con un 6x7, ¿sabes? Como habrías planteado, aunque la carga sea muy baja, ya te estarías yendo a un volumen efectivo alto, porque en la vida un 6x7 puede ser un volumen bajo, cerca del mínimo efectivo, aunque
salvo que usase unas cargas muy, muy bajas que realmente no serían casi ni series efectivas. Entonces tenéis que pensar siempre en ese mínimo volumen efectivo para progresar a partir de él. Preguntan también que si el tonelaje es aplicable a los accesorios. En los accesorios es mucho más útil en este bloque trabajar por serie efectiva, porque marcaremos casi siempre un RIR, depende también del accesorio, pero en general marcaremos un RIR en el que trabajaremos un número de repeticiones aproximado y un número de serie efectiva, porque realmente va a ser muy complicado la diferencia en ese ajuste del tonelaje, lo que te puede dar un ejercicio accesorio, sobre todo si es analítico. No va a ser, piensa que, por ejemplo, si cuantificamos un remo Penley, el tonelaje va a ser muy alto, y si hacemos un remo Gironda a una mano, el tonelaje va a ser muy bajo. Sin embargo, las series efectivas pueden ser las mismas en uno o en otro. Por eso, en los accesorios trabajamos más por serie efectiva. Bueno, pues Más creo preguntas. que hasta aquí Sí, bueno, tenemos un par de preguntas más, pero esas las hemos respondido ya, la intensidad o el volumen. Y hasta qué bueno, hasta qué punto es bueno o malo entrenar cada día, eso va a depender de la persona y de la estructura que hayamos organizado. Hay personas que van a entrenar 3 días y funcionan bien, personas que entrenan 5 o 6 funcionan bien. En bloques de volumen necesitaremos entrenar un poco más para repartir esa frecuencia. En bloques a lo mejor de picking un poco menos. Esas preguntas son muy depende, muy, muy depende, ¿vale? Al final siempre es bueno hacer algo todos los días, aunque sea movilidad, aunque sea recuperación activa, para mantenernos activos, pero prácticamente por salud, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, hasta aquí el directo de hoy, un bloque muy interesante, como habéis visto, muy, muy denso, con muchos detalles que tratar. Al final íbamos a tratar muchas menos cosas, pero hemos metido más a fondo, como siempre, en muchas cosas que queríamos dar y que van saliendo. Espero que lo aprovechéis de verdad, porque estas son formaciones que vamos dando y que estamos intentando transmitiros completamente gratis aquí. Cualquier tipo de pregunta, escribirnos por privado, que estamos siempre respondiendo y atentos, y muy atentos a nuestro libro que va a salir dentro de muy poquito. Se nos ha atrasado cosas que no eran por culpa nuestra, por el coronavirus y demás de la imprenta, pero en breve lo vais a tener y realmente vais a ver que es una auténtica pasada. El libro va a tener más de 230 páginas que ha tenido solo sin editar, y creemos que editado se va a ir a muchísimas más, y realmente está todo y lo vais a tener todo ahí para poder repasar y que realmente sea un manual. Espero que os guste, que estéis atentos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo lunes en el siguiente directo. Muchas gracias. muchas gracias a todos. Bye bye.